ya lo habíamos visto. Dentro de las bases nitrogenadas tenemos las que derivan del anillo de purina y las que derivan del anillo de pirimidina. Lo que les había dicho esa clase, que tienen que sí o sí estudiar las estructuras tanto de los anillos de pirimidina y tanto de los anillos de purina. Aquí no hay ninguna regla memotécnica, lamentablemente van a tener que aprendérselos de memoria, entendiéndose que el anillo de pirimidina tiene obviamente dos nitrógenos, uno en la posición 1 y otro en la posición 3. Ahí lo tiene. El anillo de purina contiene dos anillos condensados, uno que es similar al anillo de pirimidina, unido por un anillo de imidazol. ¿Dónde están las posiciones aquí de los nitrógenos? 1 y 3 y 7 y 9. Tenemos que recordar, lamentablemente, esas estructuras, porque después tenemos que esquematizar diferentes nucleótidos. Wow. Ya. Entre las bases pirimídicas tenemos la citosina, el uracilo y la timina. Fíjense que entre ellas son muy similares. Entre el uracilo y la citosina lo que varía es el grupo amino. Y entre la timina y el uracilo lo que varía es la posición en el carbono 5 de un grupo metil. Entre las bases púricas nosotros tenemos que es ese anillo de purina. En la posición 6 tenemos un grupo amino y tenemos la adenina. En la guanina tenemos en la posición 2 un grupo amino y un grupo oxo en la posición 6. Esta viene a ser la famosa guanina. Bueno, esas son las estructuras que tenemos que manejar. La aldopentosa ya la sabemos esquematizar, no es más que uno es la ribosa y el otro es la beta de 2-desoxi, la desoxirribosa. La desoxirribosa no es más que al hidrato de carbono al cual se le ha quitado un oxígeno. Así de sencillo. Esta es la ribosa, en el carbono 2 le quito un oxígeno y obtengo la 2-desoxirribosa. Tanto la ribosa y la desoxirribosa se unen al nitrógeno 9 de las bases púricas o al nitrógeno 1 de las bases pirimídicas mediante enlace glicosídico. Este es algo que tienen que recordar. ¿Cómo se unen las aldopentosas con las bases nitrogenadas? Las aldopentosas se unen con las bases nitrogenadas dependiendo de quién es. Primero, ambas se unen por un enlace glicosídico y va a depender quién es la base nitrogenada. Si la base nitrogenada es una base púrica, se va a unir a través del nitrógeno 9. Si la base nitrogenada, si la base nitrogenada es una base pirimídica, se va a unir al nitrógeno 1. Obviamente ambas mediante enlaces glicosídicos. Entonces, un nucleótido es la unión de una aldopentosa con bases nitrogenadas, que pueden ser púricas o pueden ser pirimídicas, a través de un enlace glicosídico. Y la aldopentosa se une al grupo fosfórico a través de un enlace fosfodiéster y puede ser la unión de 1, 2 o 3 grupos fosfóricos. Esto es un nucleótido. Pero si yo al nucleótido le quito el grupo fosfórico y solo dejo la aldopentosa con la base nitrogenada, lo que yo voy a tener es un nucleócido. Voy a tener un nucleócido. Entonces, ¿qué es un nucleócido? Un nucleócido es la unión de una base nitrogenada con una aldopentosa. ¿Y qué es un nucleótido? Una base nitrogenada con una aldopentosa y grupo fosfórico. ¿Está bien? La diferencia. Entonces, si me preguntara, por hidrólisis, ¿qué genera un nucleócido? Solamente me genera bases nitrogenadas y aldopentosa. Por hidrólisis, ¿qué me genera un nucleótido? Me genera bases nitrogenadas, aldopentosa y grupos fosfóricos. ¿Cómo se unen? ¿Cómo son estas uniones? Enlace glicosídico, aquí, enlace fosfodiéster entre el grupo fosfórico y la aldopentosa.
Aquí están las estructuras que van a tener que ir esquematizando. Van a ir haciendo la base, adenina, por ejemplo. Si yo la uno a una aldopentosa ribosa, voy a tener un nucleósido que se llama adenosina. Habíamos dicho que los nucleósidos es solamente la unión de una aldopentosa con lo que viene a ser una base nitrogenada. Ahora, si a ese nucleósido yo le uno un grupo fosfórico, voy a tener un nucleótido, adenosina monofosfato, que se abrevia como AMP. Este es un nucleótido. Ahora, veamos lo siguiente. Si la aldopentosa es una desoxirribosa, como en este caso, ahora lo que voy a tener va a ser un nucleósido que se llama desoxiadenosina. Miren, igual es la misma base nitrogenada. Si le uno al grupo fosfórico, voy a tener D-adenosina monofosfato. La abreviatura va a venir con una D chiquitita. Cuando aparece esta D pequeña, me dice que la aldopentosa que forma parte del nucleótido es la desoxirribosa. ¿Está bien? Entonces, que hay otra D pequeña. ¿Y se acuerdan ustedes cuando hablábamos de el ácido, el ADN ácido desoxirribonucleico? Quiere decir que va a estar conformado por nucleótidos que tengan esta D pequeña. Entonces, todos los nucleótidos que tengan la D pequeña son formadores del ADN. Y todos los que no tengan la D pequeña son los nucleótidos formadores del ARN. Y habíamos visto, o han visto ustedes, que existen aquellos compuestos o aquellos nucleótidos que son exclusivos del ADN y otros que son exclusivos del ARN. Por ejemplo, el uracilo es exclusivo del ARN. Entonces, el uracilo, cuando se una con la ribosa, me va a dar lo que se llama la uridina. A su vez, se une con un grupo fosfórico y voy a tener el uridín monofosfato que se abrevia UMP. La citosina, sin embargo, es una base nitrogenada muy característica del ADN. Esta se une por eso con una aldopentosa, la desoxirribosa, y me forma un nucleósido que es la desoxicitidina. Si a esta le añado un grupo fosfórico, voy a tener la decitidina monofosfato. Ahí está, que se abrevia como DCMP. Este nucleótido es característico exclusivamente del ADN. Por eso, cuando a mí me pregunten esquematizar un nucleótido del ADN, tendré que tener en cuenta que tengan D. Esquematizar un nucleótido del ARN puede ser cualquiera que no tenga D. Entonces, su tarea es hacer la esquematización de cada uno de estos. La aldopentosa ya la saben hacer, el grupo fosfórico saben hacer, y su tarea era aprenderse las bases nitrogenadas, púricas y pirimídicas, y listo, es unirlo, no es más, que no hay ciencia oculta. Muy bien, así como los nucleótidos forman parte de las bases, de los ácidos nucleicos, estos nucleótidos pueden cumplir funciones por sí solos. Por ejemplo, como que el famoso ATP, el ATP, adenosintrifosfato, es un nucleótido que nosotros lo conocemos que es altamente energético. Es decir, me genera energía. El AMP cíclico, que aparece como C acá, el AMP cíclico, es un nucleótido que actúa como mensajero importante en las transmisiones nerviosas. Y tenemos, por ejemplo, otro tipo de nucleótidos como la nicotidamida adenindinucleótido, conocido como NAD, flavin adenindinucleótido, conocido como FAD, que ustedes lo van a estudiar con mayor profundidad en enzimología. En enzimología se van a dar cuenta que ahí tienen la particularidad de utilizar a estos nucleótidos como ayudadores de la actividad enzimática. Entonces, si a mí me preguntasen, mencione 2 nucleótidos y su función, yo no voy a decir pues ácido nucleico o voy a decir ADN y ARN. Esos son ácidos nucleicos.
nucleótidos son ATP, AMP, GMP, etcétera, y su función correspondiente que estamos viendo ahora. Muy diferente es que me digan, mencione 2 ácidos nucleicos y su función. Ahí diré el ADN y el ARN. Entonces no confundamos papas con cebolla. Si bien es cierto que los nucleótidos forman parte de una macroestructura como es los ácidos nucleicos, no quiere decir pues que cuando se le pregunte a usted mencione 2 nucleótidos, usted me diga el ADN y el ARN. Muy bien, entramos a los ácidos nucleicos. Vamos a ver someramente esto. Ustedes ya han tenido una asignatura durante 6 meses o 3 meses que han visto genética. Lo único que hacemos nosotros acá es reforzar lo que ya han visto y repuntar lo que nos interesa desde el punto de vista bioquímico. Simplemente estructuras de ácidos nucleicos como es el ADN y el ARN. En este momento usted que aprobó genética con buena nota dirá otra vez, pero si ya lo vi eso. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es solamente hacer hincapié en la parte bioquímica que nos interesa, nada más. Muy bien, entonces habíamos dicho que los ácidos nucleicos están conformados por nucleótidos. Y acá tenemos los nucleótidos, cada nucleótido se une entre sí a través de enlace éster, los nucleótidos. Ahora, si yo uno bastantes nucleótidos, ¿cómo se unen estos nucleótidos? A través de enlace éster. El fosfato forma un puente desde el carbono 5 de la pentosa de un nucleótido al carbono 3 de la pentosa del nucleótido anterior. Entonces, el enlace que está aquí es éster o fosfodiéster y va del carbono 5, dice del carbono 5 al carbono 3. Ya sabemos las ubicaciones. 1, 2, 3, 4 y el 5, ¿ves? 1, 2, 3, 1, 2, 3, el 4 y el 5. Aquí está el 5. Entonces, 3 con el carbono 5. Esa es la unión que se da en los ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico o el ADN se encuentra, dicen, casi la totalidad de todas las células, principalmente ocupando el núcleo. Si bien se ha establecido en algunos casos que hay una pequeña cantidad de en organelas como es la mitocondria y cloroplasto. Este ácido nucleico es de una gran longitud, pero que se encuentra enrollado. Lo que me va a facilitar de alguna manera ese enrollamiento, que es débil el enrollamiento, poder abrirlo en los procesos de mitosis, de meiosis, etc. La estructura molecular del ADN. Se dice que son 2 cadenas polinucleótidas, 2 enrollados sobre un eje transversal o sobre un mismo eje. Sobre ese eje se encuentran direccionadas paralelamente lo que son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas características de cada nucleótido que conforma parte del ADN. Y las tendremos enfrentadas. Estas bases nitrogenadas se unen entre sí a través de lo que se llama enlace puente hidrógeno. En esta figura, el enlace puente hidrógeno se representa con línea punteada. Mírenlo, con la línea punteada. Esta línea punteada me dice que las interacciones entre esas bases nitrogenadas o ese enlace puente hidrógeno es lábil. ¿Qué quiere decir lábil? Débil, que rápidamente se puede romper, que yo no necesito mucha energía para romper ese enlace. Entonces, eso me lleva a que la doble hélice o la doble hebra se abra. Se puede abrir porque esa unión que hay es una atracción electrostática conocida como enlace puente hidrógeno. Entonces, las bases púricas y pirimídicas o las bases nitrogenadas se proyectan hacia el interior en sentido perpendicular hacia la doble hélice. Por vuelta se comprenden 10 bases nitrogenadas. Cada vuelta de la hélice tiene, dice, una extensión de 3 a 4 nanómetros. Se menciona que estas bases que los nucleótidos, que las doble hebras de cadenas polipeptídicas son antiparalelas. Eso es porque si una unión
los carbonos va entre carbono 3 y 5, la otra va en el otro sentido, de 5 a 3. Por eso se establece que son cadenas antiparalelas, porque va la unión de carbono 5 a carbono 3 de la desoxirribosa en una y en la otra va en sentido inverso. Nuevamente, las bases púricas y pirimídicas de cada cadena se unen a través de este enlace puente hidrógeno. La adenina y la timina está dada por dos interacciones electrostáticas y la citosina y la guanina, que son las bases nitrogenadas características del ADN, se dan por 3 uniones de enlace puente hidrógeno o 3 interacciones electrostáticas. Muy bien, esto dicho lo mismo, aquí no hay más que explicar exactamente, fíjense las 3 uniones, allá las 2 uniones que me establecen lo que son las cadenas antiparalelas de lo que constituye el ADN. ¿El ADN se puede desnaturalizar? Sí. ¿Qué es desnaturalizar? Romperse la estructura, abrirse la estructura por factores externos que pueden ser temperatura, puede ser compuestos químicos, pH, diferentes compuestos químicos, ácidos, bases, puede ser procesos enzimáticos que llevan a que estas interacciones lábiles se abran y se desnaturalicen. Sin embargo, esta también se puede sufrir una renaturalización. Una renaturalización que quiere decir que tiene que volver a su estado original. La hibridación. La hibridación, si ustedes han escuchado en la naturaleza, se da, es la mezcla de dos estructuras y se mezclan bajo obviamente condiciones adecuadas, dos estructuras de ADN de especies diferentes o de segmentos diferentes. Un híbrido que nosotros conocemos es la mula. La mula es el cruce entre la yegua y el burro y se establece una especie que se conoce como mula. Generalmente, a diferencia de lo que nos hace creer la ciencia ficción, como por ejemplo, hizo uso de la hibridación para crear el hombre araña, un hombre que fue picado por una araña en la cual su código genético se ve mezclado con el código genético de la araña. Y entonces adquiere características particulares de superpoderes, etc. Eso es lo que me establece la ciencia ficción. Y así como esos hay varias películas. Sin embargo, hasta ahora la realidad se ha visto que los híbridos carecen de ciertas particularidades que se establecen y que no se crean superespecies, sino más bien se crean especies con ciertas dificultades. Entonces, sobre eso, sin embargo, la ciencia ha venido trabajando día a día, pero viene en otra parte, está la contraparte, si quieren verlo así, la ética asociada a los procesos de investigación. ¿Hasta dónde es bueno hacer un proceso como ese, sí o no? Y por eso se hacen muchos estudios de forma oculta. La cromatina, el ADN de las células eucariotas se encuentran asociados a proteínas. Cuando de todo esto, el ADN con proteínas se conoce como cromatina. Las proteínas que forman parte de este ADN se conocen como lo que vienen a ser las histonas, que vamos a ver que las histonas son proteínas de carácter simple. Son proteínas sencillas. En la cromatina, dice, la molécula de ADN a intervalos regulares da 2 vueltas sobre un núcleo constituido por un octámero de histonas, que no la vamos a entrar en detalle en su estudio. El núcleo de histonas y la superhélice de ADN forman lo que se constituye el nucleosoma y están conectados obviamente por una extensión de pares. Aquí está el nucleosoma. El nucleosoma entonces es la unión del ADN con los octámeros de histonas y las histonas que son proteínas simples. Muy bien, entonces hemos visto el ácido nucleico, el ADN. El ADN entonces está conformado por una aldopentosa, que es la desoxirribosa, bases nitrogenadas, que es las bases púricas y pirimídicas, y grupo fosfórico. Ahora, y son dos hebras antiparalelas. Vamos a ver la estructura del ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico constituye una sola cadena
A diferencia del anterior, el ácido ribonucleico constituye una sola cadena de ADN, perdón, una sola cadena polinucleótida. Esta cadena polinucleótida está conformada por nucleótidos que tienen bases nitrogenadas, púricas y pirimídicas, con la diferencia que no existe la base pirimídica timina, en cambio sí aparece el uracilo. La timina, habíamos dicho, ¿se acuerdan que está presente en el ADN? Estas bases estos nucleótidos tienen también la aldopentosa, que es la ribosa, y no la desoxirribosa. Y los grupos fosfóricos son los mismos. Y es una sola cadena. Y aquí están las diferencias. Si me preguntasen cuál es la diferencia entre un ADN y un ARN, miren, aquí está. El azúcar que conforma el ADN es la desoxirribosa. El azúcar que conforma el ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas, la timina, la adenina, la guanina, la citosina en el ADN. En el ARN, el uracilo, la adenina, la guanina y obviamente la citosina. ¿Cuál es la diferencia? Solamente que en el ARN está el uracilo y en el ADN está la timina. Aquí están nucleótidos. Entonces, si me dicen esquematizar un nucleótido característico del ADN, me acordaré que el nucleótido tiene que tener una D por delante porque el azúcar que conforma es la desoxirribosa. Tipos de ARN. Hasta ahora se establecen diferentes tipos de ARN. El ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia, y desde no hace mucho se ha establecido un ARN nuclear pequeño. ¿Qué es el ARN mensajero? Primero partamos, ¿qué hace el ARN? El ARN sintetiza proteínas. Para sintetizar esas proteínas utiliza estos tres componentes. El ARN mensajero es el que descifra el código genético dado por el ADN. El ADN tiene el molde para sintetizar diferentes proteínas. Entonces, el ARN lo que hace mensajero es descifrar ese molde para sintetizar las diferentes proteínas. Entonces, transmite información genética desde el ADN nuclear al citoplasma, donde se va a realizar la síntesis de las proteínas. Este ARN mensajero constituye solamente el 5% del total de lo que se encuentra en las diferentes células. A diferencia del ARN ribosómico, el ARN ribosómico es el que se encuentra sobre los ribosomas y es el lugar donde se va a sintetizar las proteínas. Este ARN ribosómico constituye el 80% del total del ARN y está muy vinculado con la síntesis de las proteínas. Y el ARN de transferencia es el que se encarga de llevar los aminoácidos necesarios al lugar de síntesis de las proteínas o a los ribosomas. Este transporta de alguna manera los aminoácidos característicos que me van a generar una proteína. Y no vamos a ver los codones, los anticodones, que ya ustedes eso lo han visto en genética. A diferencia, durante mucho tiempo se cuestionó la presencia del ARN nuclear. Se decía que este no existía porque era muy pequeñito. Generalmente contiene, dice, menos de 300 unidades de nucleótido. Sin embargo, hoy en día se le intervienen o se le dan características muy particulares, como es el hecho de que a través de este compuesto nosotros podemos sintetizar ARN mensajero o interviene en la síntesis o en el procesamiento del ARN mensajero, que es muy importante. De ahí que actualmente lo incluyen al ARN nuclear. Entonces, nuevamente, diferencias estructurales entre ADN y ARN, ya de forma más esquemática, dos cadenas antiparalelas, del ADN una cadena solamente del ARN. La diferencia está entre las aldopentosas y las bases nitrogenadas, entendiéndose que la timina o la base nitrogenada pirimídica timina no está presente en el ARN. Por cuenta de ella está el uracilo. Entonces, de forma esquemática tienen la diferencia. Y esta última parte que les estoy mostrando es solamente informativa, no se los evalúa.
Todo esto que así rápidamente lo voy a pasar o se los voy a dejar como lectura, no se los evalúa, está incluido acá para como una parte complementaria y viviendo o se relaciona con la época en la que estábamos viviendo. Entonces los virus, si eso para hablar del virus del SARS o el virus del COVID, es que incluimos esto. Los virus son partículas formadas por ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos se encuentran rodeados de proteínas. Esta proteína es lo que confiere la característica de lo que viene a ser su patogenicidad. Fíjense, este es el virus de la gripe, muy parecido al virus de lo que es el virus del COVID. En su interior de esta cápside nosotros encontramos las estructuras de los ácidos nucleicos, que va a depender si está constituido por un ADN o va a estar constituido por un ARN. Generalmente es una sola hebra muy enrollada sobre sí mismo. La estructura molecular del SARS-CoV-2 o más conocido como el virus causante del COVID es muy parecido, fíjense, al anterior, solamente que tiene una gran cantidad de proteínas y una de esas proteínas tiene forma de corona, por eso se le llama coronavirus. Y aquí está en la parte de adentro el ARN. Este tipo de virus es muy característico por ser virus del tipo, tiene un ácido nucleico, el ácido nucleico que lo conforma es ARN. Y aquí están, fíjense, esta es la proteína E, aquí está nuestro ácido nucleico, aquí está la envoltura, están las famosas espículas que están formadas por glicoproteína, está la proteína M, todas ellas confieren la patogenicidad a este virus. Entonces, estructuralmente, dice, los coronavirus son esféricos, me habla de 100 a 160 nanómetros de diámetro, que tienen una envoltura de bicapa lipídica. Por eso, para poder eliminarlo al virus de nuestras manos, decían de nuestra ropa, etcétera, teníamos que remojar en agua con jabón. Con jabón, ¿por qué? Porque hemos visto que los lípidos no se van con agua, se van con la emulsión que forma el jabón y forma esas estructuras finalmente que desbaratan las grasas. Los lípidos no son solubles en solventes inorgánicos como el agua, son solubles en solventes orgánicos. Entonces, si el virus tiene una doble o tiene una bicapa lipídica, para poder eliminarlo, nosotros tenemos que nos lavamos con agua, pues no nos lavamos con ¿cómo se llama? Con éter, con acetona, las manos, que esos son compuestos orgánicos, si no nos lavamos con agua y los lípidos son insolubles en agua. Entonces, ¿qué utilizamos? Jabón. El jabón lo emulsiona las grasas y hace que ésta se desbarate. Por eso es la recomendación de simplemente lávese las manos con agua y jabón y se evita la contaminación del coronavirus. Muy bien, tiene 4 proteínas estructurales, la proteína S, o spike protein, y la proteína E, la que la envuelve, la proteína M de membrana y la proteína N es la nucleocápside. La proteína N, dice, se encuentra más hacia el interior del virón y está asociada con el ARN viral, y las otras 3 proteínas están en la superficie. La proteína S es la que sobresale y envuelve al virus. Esta es la que va a permitir o va a tener la unión del virus con el elemento huésped o con la célula a la que quiere infectar. De ahí que tiene una gran actividad esa capa lipídica o la patogenicidad. Cuando usted le pregunta a qué se debe la patogenicidad del virus, se debe justamente a la presencia de esa proteína y más propiamente la proteína S. Y esas son las microfotografías o la forma de coronas que tienen este virus, y es justamente estas coronas las que hacen que se pueda pegar fácilmente. Entonces, el mecanismo obviamente de acción, el virus se une a una célula hospedadora y utiliza y hace uso de los elementos, que hay en la célula viva para multiplicarse. Y primero mete su material genético y ahí utiliza
todos los elementos que hay en la célula y empieza a replicarse. Es como que de repente una amiga vaya a su casa y le diga, quiero hacer una torta. Y le dice, préstame tu cocina. Y usted de buena le dice, ya te presto mi cocina. Pero resulta que ella le utiliza la harina, le utiliza todos los elementos que usted tiene para hacer la torta. Se supone que ella debería llevar las cosas, ¿no? Esto es lo que hace el virus. Entra a nuestra célula y ocupa todo lo que hay de nuestras células para poderse multiplicar. Se establece que uno de los lugares más preferidos justamente o que tiene predisposición para pegarse son los diversos tejidos del cuerpo humano, dice particularmente la mucosa oral, de ahí que por eso usamos barbijo, que es la principal puerta de entrada. Y ahí era un video que no lo subí. Una vez que entra este virus, tiene la capacidad de fusionarse más encima de nuestras membranas, hace uso de nuestras membranas y se envuelve, teniendo una forma ya que le va a llevar a salir después haciendo uso de nuestras propias membranas. Se triplica, hace adentro de nuestra célula, utiliza todo lo que puede de nuestra célula, se multiplica y encima utiliza nuestras propias membranas para salir afuera, porque nuestras membranas son lipídicas también y protege así su material genético. Entonces la síntesis y replicación, dice, al ser un virus con ARN, esta fase ocurre en el citoplasma. El virus utiliza toda la maquinaria celular para su replicación, creando copias de ARN y para la síntesis de sus 4 proteínas, de las que él tiene parte de su constitución. Una vez que ya está toda esa célula totalmente infectada de ARN y de proteínas flotantes en el citoplasma, por diferentes mecanismos, estas proteínas se van uniendo, dejando en su interior una copia del ARN viral. Finalmente se libera el virus por un mecanismo de exocitosis, lo que le va a facilitar rodearse de membrana, es decir, la membrana de los virus envuelta tiene la membrana celular a la que ha infectado. Esto nos lleva de alguna manera a que el cuerpo entra en una alarma o en un proceso inflamatorio, es decir, el cuerpo trata de defenderse. Es como que usted ve que su amiga está ocupándole todas las cosas en su casa. Encima lo primero que va a tratar de decirle, no pues, no te acabes mi harina, no te acabes esto. Y por último, capaz hasta usted se pelea con ella. Lo mismo sucede, nuestro cuerpo reacciona. Por eso viene la fiebre, por eso el proceso inflamatorio, que cuando usted es una persona joven y no está en un proceso inflamatorio constante, la puede pasar tranquila. Pero si usted tiene una enfermedad de base, es asmático, es diabético, es hipertenso y sumado a eso es una persona adulta mayor, obviamente que ya su cuerpo venía peleando constantemente con enfermedades crónicas, esto se hace mayor y puede llevar o desencadenar con la muerte. Listo, para que vean la aplicación. Con esto terminé las bases, terminé lo que es ácido nucleico. Entro a lo que es el tema de proteínas. El tema de proteínas, voy a hacer una introducción del tema de proteínas. Hoy vamos a salir a las -4 más o menos, a las 9:45, porque a las 10 y algo ya entro con analítica. A las 11 hay un acto en la universidad, en la facultad de los egresados, entrega de actas, etcétera, con dirección de carrera nos ha invitado y como asesoramos a algunas chicas en sus proyectos, vamos a ir para la entrega de sus actas. Vamos a estar presentes. Entonces, aquí empiezo con el segundo tema. Antes de ingresar a esta parte, decirles que Dios mediante voy a ver si me da el tiempo. Ya revisé los exámenes. Realmente es una pena, una real pena, pero yo lo voy a dejar ahí. Yo se lo entrego su examen, usted lo mira, lo firma y listo.
Se les pidió que hagan cuestionarios, se les dio, ahí estaban las preguntas, no lo completaron, lo hicieron mal, algunas cosas, y listo, ahí aparecieron preguntas de ese cuestionario, aparecieron en el examen. Dicho de otra manera, no les dio la gana de hacer las cosas bien, pues bueno, aténganse a las consecuencias. Toda acción tiene, obviamente, toda reacción tiene su acción, ¿no? Entonces, usted no hizo las cosas bien, listo, ahora asuma las consecuencias. Se queda en la asignatura de biomoléculas, se quedó, pues listo. No venga a llorar sobre la leche derramada si usted no puso de su parte. No son todos, hay algunos y contadito con los dedos de una mano que han sacado una nota razonable, aceptable. Entonces, para ellos las felicitaciones correspondientes, obviamente, y para todos los que se sacaron cero, que no hicieron nada, porque hay un montón que no han hecho nada, como si nunca hubiesen asistido ni siquiera a una clase, bueno, pues se quedarán con sus ceros. Yo, como les dije a un inicio, no les voy a dar recuperatorio. No les voy a dar. Les di cuestionario. Las preguntas se las voy dando. Conforme voy dando la clase, les voy diciendo, si a ustedes les preguntan esto, sí se le pregunta acá. Son preguntas que normalmente se hacen en el examen. Les han dado ayudantía. 10 frente, los 10 frente dándoles ayudantía. Saturaban los celulares. Ayudantía de, ayudantía de, ayudantía de. Usted no aprovecha eso, más de eso no puedo. Yo no le voy a regalar la asignatura. Discúlpenme, no se la voy a regalar. Es un esfuerzo que uno hace el estar aquí con frío, con es un esfuerzo y usted capaz que ni me está prestando atención, etcétera. Así que yo por eso digo, cumplo con hacer las cosas lo mejor que puedo y si usted no pone de su parte la nota, eso se refleja en la nota. Usted la quiere retirar la asignatura, retírela, yo no le voy a decir no la retire, quédese, continúe, si me ha sacado cero como si no tuviera ni idea de lo que se ve en esta asignatura. Se les dijo cómo iba a ser el examen, se les ha dicho, va a haber así, así, no es que usted va a decir, ay, es que, no sé, nos dijo que iba a ser todo de encerrar y resulta que nos salió preguntando cosas. Se le preguntaba, ¿qué es un heteropolisacárido? Por Dios, glucosa, sacarosa, no sé. Es que matice y explique un homopolisacárido. Pregunta que estaba en el cuestionario. Claro, pero si usted no lo hizo, obvio que no. ¿Y de dónde saca? Eso estaba en los PowerPoint. Es que no los miró, estaba en la clase, se les explicó en la clase. Así que, chicos, yo ya no les voy a decir nada. Yo me voy a limitar a dar mi clase. Listo. Se acabó. Voy a entregar sus exámenes, usted me lo va a firmar y la nota que usted se saca, te vaya sumando. La nota que usted se saca es la nota que va a tener en su nota final. Se quedaron, todo un grupo se quedó con 10, con 20, se quedó. Yo no me hago problema, muchachos, no me hago porque los exámenes son los que cuentan, son los que quedan, de constancia, de que para que usted no diga me aplazó, porque es muy común que ustedes digan me aplazó, me puso 0, me aplazó, me puso 10. ¿Se acuerdan que yo les dije en las estructuras, basta que usted le cambie la posición de uno y ya está hablando de otra cosa? Usted une se confunden los carbonos, ya está haciendo otra cosa, se los dije en las clases, se los dije en la clase teórica, hasta presencial que hemos tenido. Entonces, muchachos, más de eso yo no puedo hacer. Se dice que en esta vida no todo el mundo sale profesional, uno porque no quiere realmente, otros porque no pueden. Y ese no puede generalmente no es por factores de que a usted le faltan neuronas. Todos tenemos la misma cantidad de neuronas. Que usted no la sepa emplear es otra cosa. Que usted diga, ay, ¿por qué ella se sacó? ¿Por qué este alumno se sacó 68, se sacó 70 y yo me saqué 10? Ah, mejor ni pregunte, porque hay exámenes en blanco, en blanco. Y hay otros que tienen 20, 30 solamente porque copiaron o porque alguien le dijo o porque miraron las respuestas de encerrar. Por eso yo soy enemiga de las respuestas de encerrar, pero les dije, va a haber, y bueno, pero igual se han quedado con 20 y con 30 y todas las que son de desarrollo han quedado vacías. Entonces, chicos, autoanalícense, véanlo.
Si usted no quiere estudiar, si a usted no le gusta esta carrera, abandónela. Búsquese una carrera que le guste. Búsquese una carrera que realmente sea de su agrado, porque para sacarse 0 en una materia es porque realmente no le gusta. No le gusta. Pásese a otra, búsquese otra opción, porque trabajar en lo que a uno no le gusta es grave. No sé, yo trabajo en lo que me gustó siempre, me apasiona siempre, quise ser bioquímica y me dediqué 100%. Por lo visto, ustedes no, por ahí su vocación es otra, por ahí a usted le gusta dibujar y la están frustrando. Váyase a arte, váyase a diseño y arte, váyase a arquitectura, no sé, pero no se meta en donde no tiene vocación. Se los digo de verdad. Entonces, simplemente eso, yo voy a seguir avanzando con las personas que tengan interés y aprobarán pues las personas que realmente lleguen a sus 51. Usted no llegó a sus 51, puede quejarse si quiere, donde usted quiera, como usted quiera, que yo voy a tener sus exámenes y sus notas claritas. No va a haber vuelta de que usted diga, no, me reprobó, que es mala. No, aquí está. Me voy a quejar. ¿Qué es ese? Yo voy a llevar sus exámenes. Quiere aprobar y tiene 0. Quiere aprobar, aquí están las listas, no asistía, etcétera, etcétera. Listo. Así que, muchachos, todo depende de usted. ¿No le da la gana de estudiar? No estudie. Que no soy yo la que se perjudica. Yo le pongo su nota que usted se sacó así, a rajatabla. Se sacó 0, 0. Se sacó 100, 100. Aquí, como les dije siempre, no me interesa color de piel, afinidad política, color de partido, como dicen político, no me interesa si usted tiene preferencias sexuales diferentes de las mías, si usted es gay, si usted es lesbiana, no me interesa, si usted es católico, mormón, testigo de Jehová, no me interesa. Yo no lo voy a aplazar ni reprobar por eso. Yo lo voy a aprobar si usted estudia y saca buena nota y me demuestra que realmente le ha puesto interés a la materia, independiente de los miles de factores, sea hombre, mujer, alto, bajo, moreno, apellide lo que usted apellide, va a tener su nota. Pero si usted no estudia, así tenga el apellido del gobernador, el apellido del presidente, usted se queda, porque van a estar sus exámenes ahí como constancia de que usted no rindió la asignatura. Entonces, véalo, piénselo, analícelo. Si a usted no le gusta la carrera, porque esto es bioquímica, bioquímica. No me puede decir usted, ay, ¿por qué estoy llevando esta materia? Es como que yo le esté dando esto a los estudiantes de derecho y se me saquen 0. Obvio que sí. O que yo les esté dando historia del arte aquí y usted está estudiando bioquímica y diga, ¿cómo no me voy a aplazar? Pues entré a estudiar bioquímica y me está dando historia del arte. No, pues chicos, entonces pónganse la mano al pecho, autoanalícense. Esta no es su carrera, no es su profesión, no le gusta. Preferible que haga un paso al costado, tiene tiempo y busque la carrera que realmente le apasiona, sobre la que usted no va a tener que tener esfuerzo para estudiar y va a fluir tranquilamente. Se los dejo ahí. Yo voy a continuar avanzando hasta las -4, -10 con la última unidad. La última unidad, ya hemos avanzado 3 unidades. Esta es la última unidad que se llama proteína. ¿Qué son las proteínas y por qué son importantes las proteínas? Partamos que las proteínas día a día nos encontramos con ellas. Si usted habla de las telas de araña, son estructuras de proteínas. Si usted habla de los capullos de los gusanos de seda, son estructuras químicas que se conocen como proteínas. Y si usted analiza su cuerpo, si usted le quita a su cuerpo el agua, ese 60 y 80% de agua, de aquella biomolécula de característica inorgánica que forma parte de su cuerpo, ese 50% es proteína. A diferencia de cuando nosotros hablamos de los hidratos de carbono, los hidratos de carbono solo forman parte de su cuerpo en un 1%, porque todo lo que usted consume de hidrato de carbono se convierte en energía. De las grasas, habíamos dicho que se habla de una composición corporal
que a máximo de porcentaje de grasa que tiene el cuerpo es un 20%. Será este superior si yo hablo ya de personas con obesidad. Pero si yo hablo de esta biomolécula que son las proteínas, si usted le quita el agua a su cuerpo, de esa parte seca que queda, el 50% son estructuras proteicas. Entonces, miren ustedes la importancia de este tipo de biomoléculas, y las proteínas están catalogadas como biomoléculas nitrogenadas. ¿El por qué? Por su constituyente, su unidad básica estructural, que son los aminoácidos. Entonces nosotros vamos a desarrollar este tema. Aminoácidos, péptidos y proteínas, desde lo más chiquitito a lo más grande. La unidad básica estructural de una proteína son los aminoácidos. Cuando se unen 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, hasta 50 aminoácidos, yo tengo un péptido. Cuando se unen más de 50 aminoácidos, yo tengo una proteína. Entonces vamos a empezar con la unidad básica estructural de las proteínas, que son los aminoácidos. Para eso, ¿qué es el objetivo de esto? Conocer la estructura del aminoácido. ¿Cómo se clasifican? Eso está en su libro, también todo esto en el Antonio Blanco, para aquellos 4 o 5 estudiantes que quieran ir adelantando su lectura, ahí tienen, en el Antonio Blanco. Conocer la estructura, la clasificación, las propiedades físico-químicas de los aminoácidos, que sí nos interesa. Una vez que veamos la unión de, cada uno de estos aminoácidos, su clasificación, su estructura, sus características, los vamos a unir entre ellos a través de lo que se llama un enlace peptídico. Así como en los hidratos de carbono estudiamos cada hidrato de carbono, cómo se unen a través de un enlace glicosídico, ahora vamos a estudiar la estructura de los aminoácidos y cómo los unimos estos a través de un enlace peptídico. Y vamos a conformar lo que se llaman los péptidos. Una vez que tengamos los péptidos y sepamos qué son estos, vamos a hablar de las proteínas. ¿Qué nos va a interesar de las proteínas? Sus niveles de organización, primario, secundario, terciario y cuaternario, que definen una estructura clásica que es una proteína, y su estructura se relaciona con su funcionalidad. Y por ende, a lo largo de todo lo que estemos hablando de aminoácidos, péptidos y proteínas, vamos a ver la importancia de estos en la nutrición humana. Entonces, aquí tenemos una estructura de una proteína, tenemos una estructura de un aminoácido, cómo las proteínas se unen con el ADN, ¿se acuerdan? Y constituían los nucleosomas, y de alguna manera las diferentes proteínas que conforman parte de la materia viva. Entonces, la palabra proteína viene del griego protos, que significa lo más antiguo, lo más primero. Las proteínas son la unión de alfa L aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Dicho de otra manera, vienen a ser conformados por unidades básicas estructurales, que son los aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Es lo que vamos a ver dentro de la próxima clase. Pero yo quiero que vayan quedándose con esto en la cabeza, que hay que estudiar. Existe una estrecha relación entre lo que es la estructura y la funcionalidad de la proteína. ¿Por qué? Porque la estructura de la proteína va a adquirir los famosos niveles de organización, nivel primario, secundario, terciario y cuaternario, que es lo que vamos a estudiar, y ustedes van a tener que saber identificar qué es un nivel de organización primario, qué es un nivel de organización secundario, y dependiendo cómo esta proteína se organiza en un determinado nivel y adquiere una estructura, va a estar su funcionalidad. No va a ser lo mismo que yo tenga una proteína de nivel terciario que una proteína de nivel secundario. Vamos a estudiar que las proteínas de nivel de secundario tienen la particularidad de cumplir funciones donde hay presión, hay fuerza, como son los músculos, pero una proteína de nivel terciario va a tener la característica de cumplir funciones de transporte, de ser enzimas, etc. Eso es a considerarlo, o hay que ya irse grabando en mente que vamos a tener que estudiar una relación estrecha entre lo que es la estructura y la funcionalidad de las proteínas. ¿Cuántos son los aminoácidos que conforman las proteínas? Son 20 aminoácidos.
Entonces, ¿cuántas estructuras me voy a estudiar de aminoácidos? Me voy a ir estudiando a partir de ahora las 20 estructuras de aminoácidos que aparecen en su libro El Antonio Blanco. Entonces, busque. Es más, el libro se lo han subido a través del celular, lo han tenido en la palma de su mano para leer. No hay pretexto de que usted diga, es que no tenía los 40 bolivianos para ir a comprar. No, se le subió a través de las redes el libro, lo tenía. Bueno, ahora estudie los 20 aminoácidos formadores de proteína. Estúdielo, los 20 aminoácidos, las estructuras, porque para hacer después esquematizar el tripéptido formado por alanina, valina, isoleucina, va a tener que saber esquematizar esas estructuras. Entonces vamos estudiando esos 20 aminoácidos, lo vamos a ir viendo, que cuando hagamos las estructuras ya directamente, como las estructuras de los hidratos de carbono, es solamente realizar las uniones a través de los enlaces peptídicos. Entonces, dicho eso, yo termino mi clase para que ya tienen una idea de qué es lo que se va a ir viendo de la parte del tema de proteínas. Vayan estudiando porque este jueves tienen exámenes, por lo tanto no va a haber clase, pero la otra semana nosotros seguimos con lo que viene a ser proteínas. Terminamos el tema de proteínas y ustedes ya están listos para un segundo examen parcial. No se olviden que los segundos parciales van a empezar antes de lo que usted lo tenga previsto, porque este primer parcial se corrió a través de la semana facultativa. Entonces, hemos corrido una semana. Estamos contra reloj en lo que es el avance. Dentro de menos de un mes ya vamos a estar rindiendo el segundo parcial. Pero ya nosotros estamos en el tema de proteínas, la última unidad. Yo se los voy a subir el PowerPoint de ácidos nucleicos para si alguno no se ha enterado. Los PowerPoint se los he estado subiendo a la plataforma. Así que ahí los va a tener por si tiene ganas de leer o estudiar. Y si no, ya le he dicho, creo que ya va a estar los retiros, etcétera. No pierda su tiempo y puede pasarse a la carrera de diseño o a una carrera técnica, como usted quiera, si usted ve que no puede con la universidad. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el día de mañana. Voy a ver si completo, me falta revisar su cuestionario que presentaron. Para algunos ni carátula siquiera. Yo por eso ya ni ganas de mandarlos a hacer cuestionario tengo, porque no tienen la voluntad. Entonces yo se los voy a entregar, no quiero más papeles en mi casa, se los voy a entregar su cuestionario y ustedes, voy a ver si alcanzo a revisarlos ahora y en la clase práctica de mañana se los entrego, si no la próxima semana. Listo, se cuidan, chao.